Sí, único probar a canción que pueda cambiar de computadora, pero no creo que sea problema. Bienvenidas y bienvenidos a una nueva transmisión del Centro Intercultural Rosario Castellanos. En este momento nos encontramos en vivo esperando a la conexión de un maestro muy interesante de la literatura universal que ha tenido una experiencia y una trayectoria interesantísima. Viene a platicarnos de su más reciente obra a partir de un libro publicado, haciendo este enlace hasta Galicia, España, desde acá, por posibilidad de las redes sociales. Y bueno, el maestro Manuel Antón Mosqueiro García es una persona que se ha desempeñado en el ámbito de la literatura universal, teniendo una cantidad infinita de obras de didáctica, pero que ha pasado también por los procesos de autopublicación. Maestro, ¿nos podría comentar un poco más pues de su trayectoria, de su experiencia formativa y de cómo esta experiencia al final lo hace decidir pues autopublicarse y también hacer este proceso de editorial? Maestro, ¿me escucha? Si nos puede comentar un poquito más sobre su formación, su experiencia y su trayectoria y cómo termina llegando a la experiencia de autopublicarse. Maestro, buenas. Si nos podría platicar un poquito más sobre su formación, su experiencia y su trayectoria dentro de la literatura. Bueno, parece que estamos enfrentando algunas dificultades técnicas. Siempre la tecnología nos lleva, pues, a estas posibilidades de poder conectarnos también en otros horizontes y también, pues, a tratar de solucionar con los recursos disponibles. Bueno, mientras tanto les puedo como ir comentando un poco más acerca de su trayectoria. Tuve la fortuna de haber escuchado, de haber compartido un libro muy, muy interesante. Maestro Manuel, ¿podría compartir con nuestro estudio, con nuestra audiencia, por favor, un poco más acerca de su trayectoria, de su experiencia dentro de las letras? ¿Me escucha, maestro? Sí, sí, le escucho un poco entrecortado. Creo que me ¿Le pedía puede compartir? que comentara algo respecto Sí. a mi... Sí, respecto a mi experiencia en el mundo de las letras. Creo que era lo que me estaba usted planteando ahora mismo. Sí, Bien, exactamente, pues por favor. mi incursión en el mundo de las letras es desde varias perspectivas. Es decir, en un primer momento es desde el punto de vista de la didáctica, a partir de la publicación de diferentes trabajos y de diferentes obras de tipo lingüístico, y a partir del año 2020 ya es un paso más allá en lo que sería la publicación de obra literaria, desde novela a poesía, a libros de relatos. Un poco la parte de literatura se comienza con la recuperación de obras de juventud, sobre todo de una novela de ciencia ficción,
llamada Galacetic, de toda una serie de poemarios. El primero, 21 poemas dedicados a Alfonsina Storni, que nacen de la casualidad, es decir, nacen a partir de escuchar la canción de Alfonsina y el mar, y casi de forma inmediata esa canción suena en dos ocasiones, una en una emisora de radio y otra en un concierto en directo. Entonces, a partir de ahí empieza un poco lo que es el inicio de mi faceta literaria, y con esas obras, con esa primera obra de poesía titulada Alma de Mar, y a partir de ciencia ficción, una novela policíaca titulada Tres acordes para una antigua melodía, un libro de relatos titulado Memorias de un joven de aldea, y a partir de ahí hasta esta última obra titulada Desde la oscuridad de la noche, que es una colección de relatos que yo llamo de circunstancias, porque nacen todos ellos a partir de mi participación en el Campeonato del Mundo de Consignas este año y el año anterior, y por eso digo que son de circunstancias, es decir, son un ejercicio literario, puesto que cada uno de los 11 relatos nace a partir de una consigna, de una instrucción previa. Por ejemplo, el primero de ellos nace a partir de una imagen de una luna llena. El siguiente nace a partir del color blanco, que era el color de nuestro equipo el primer año y el segundo. Por eso hay dos relatos en los que el color blanco es un poco el elemento central. Otro de ellos está narrado al revés, es decir, nos pedían que contáramos la historia desde el principio hasta el final, y así todos ellos, pues a partir de esa, más que de esa necesidad, de esa instrucción inicial. Por eso digo que son relatos creados a partir de esa idea o de esa circunstancia. Vaya, sí me costó un poco leer el lazo conductor, porque de repente como que sentía que terminaba de agarrar una idea cuando la siguiente era como otro mundo, otra dimensión, casi todos articulados a partir de una voz omnisciente, pero también me perdía mucho. Decía, esta clase de relatos, ¿cómo vienen articulados? Me pareció pues sublime. Y sin embargo, me gustaría como indagar un poco más, ¿cuál cree que sea el principal reto de una persona que se somete a procesos de autopublicación, de gestión editorial, pues como por sus propios medios? ¿Qué es lo que ha visto como apenas en esta primacía de la última colección de historias? ¿Cuál cree que vería o que vendría a ser la mayor dificultad que se puede atravesar en este mundo de las editoriales? Sí, bueno, Sí, volvía. ¿te importaría repetirme un ¿Sí? poco la pregunta? Porque si no se ha cortado la conexión ahí un momento. Sí. Si podría compartir con nuestra audiencia, ¿cuál es el principal reto que ha atravesado en el proceso de publicarse a través de estas plataformas? Eh, el reto fundamental es conseguir un producto de calidad. Es decir, yo parto de la base de que la autoedición no tiene por qué ser, como algunos erróneamente piensan, ese nicho de mercado, nicho de producción en el que estamos escritores que no tenemos hueco en editoriales, literarios de mi propia editorial. Y en cambio el feedback que había recibido era importante. Por eso yo siempre digo lo mismo, es decir, los autores de autoedición no somos una novedad. Es decir, las editoriales nacen prácticamente en el siglo XX, pero hasta el siglo XIX, finales del XIX, principio del XX, casi todos los autores eran autores que se autoeditaban, es decir, que ellos mismos buscaban un mecenas para que les facilitase las posibilidades económicas para publicar su obra, pero eran ellos los que llevaban todo el proceso. Entonces, en este caso estamos en una vuelta un poco a esas esencias de lo que era el mundo de la publicación hace poco más de un siglo.
Entonces yo creo que el elemento fundamental es la calidad, es decir, uno tiene que buscar un producto de calidad no solo en la historia, sino en lo que es la propia elaboración de lo que es la maquetación del libro, una portada cuidada y hacer que la obra sea realmente un producto de calidad que no tiene nada que envidiar a lo que serían las obras publicadas por cualquier editorial. No sé si nos querría compartir un poco de lo que hay detrás de cada consigna sobre esta última publicación. Por ejemplo, me llamaba mucho la atención que hay muchos tonos y muchos estilos que tienen cierto hilo conductor. Pero, por ejemplo, el primer texto que Sabemos dónde vives me pareció muy interesante, que comienza con pues la ilustración de mensajes de WhatsApp, ¿no? Que es algo que torna esa historia en un momento contemporáneo, en un momento que nos instala en el presente. Si bien también hay otras historias que podrían ser bastante atemporales, otras que también parece que conducen a relatos locales. Entonces, no sé si nos podría contar un poco de la consigna que tiene, por ejemplo, Sabemos dónde vives y cada una de las consignas, ¿no? Que vienen detrás de estas historias. Sí, va a ser adelantarme algo que va a salir en mi página web como un reto para los lectores. Yo a los lectores les voy a plantear el reto siguiente, que es que tienen dos alternativas. Uno, leerse los relatos, que es un poco lo que has hecho tú en este caso, y tratar de buscar cuál es el hilo conductor o la consigna de cada uno de ellos, o bien leerse la consigna y a partir de ahí ver lo que es el relato. Entonces, sí, podemos adelantar un poco lo que es esa cuestión. Es decir, yo ya lo he hecho en mi página con uno de los relatos, curiosamente con el primero. Sabemos dónde vives nace a partir de una imagen. Es decir, la organización del Campeonato del Mundo de Consignas nos propone una serie de imágenes y a partir de ahí yo elijo una luna llena. Entonces, a partir de esa luna llena, pues surge la historia. Es decir, cómo esa luna llena condiciona al protagonista, cómo empieza a recibir, efectivamente, como bien decías antes, una serie de mensajes de WhatsApp amenazándolos. Ese personaje tiene una peculiaridad que lo hace diferente a otros personajes y entonces todo se va desarrollando durante esa noche de luna llena. Por ejemplo, se busca color blanco, pues la consigna fundamental era crear una historia a partir de lo que sería el color del equipo, que en ese caso era el color blanco, y es una historia pues un poco curiosa, es decir, desaparece el color blanco y un detective se encarga de buscarlo y descubrir por qué se ha ido. Entonces, al final de toda la historia se revela el porqué de esa desaparición del color blanco. En Efímero sueño recurrente, realmente lo que nos pedían era entrar en el mundo de los sueños y a partir de ese mundo de los sueños crear una historia. Ilusiones es una historia contada al revés, que empieza por el final y acaba por el principio, es decir, un ejercicio literario en ese sentido y a partir de ahí pues nace esa historia. Desde la oscuridad de la noche, que precisamente da título al libro, es una frase que pronuncia el protagonista de esa historia precisamente y que la pronuncia en un momento impactante para su vida, es decir, que es un momento antes de morir. Entonces, esa frase pues un poco recoge un poco el hilo conductor quizás de todas las historias, es decir, la noche está presente de alguna forma. La subasta nace a partir de una fotografía, de una familia que se ve detrás de un cristal. Entonces, ahí sí invito a los lectores a que se lean ese relato y descubran pues, lo que sugiere esa historia, es decir, esa imagen de una familia detrás de un cristal y cómo se llega a ese elemento importante que es la subasta realmente. Serendipia es otro de los ejercicios que nos planteaban, que consistía en que cada equipo eligiese una palabra y a partir de ahí construir una historia utilizando como mínimo 15 de esas palabras. Es decir, ¿dónde estaba la dificultad? Pues que claro, cada equipo elige la palabra
sin tener en cuenta la de los demás. Entonces, hacer que todas esas palabras encajen en una historia, pues tiene su complejidad. El blanco de tus ojos, pues ya forma parte de lo que sería la segunda edición esta edición del Campeonato del Mundo de Consignas, donde el blanco vuelve a ser el color del equipo. El primer día de clase es una exploración también de lo que serían los sueños, el mundo onírico. ¿Por qué no puedo tener perro? Nos planteaba una cuestión, que era la siguiente, es decir, que nos trasladáramos a un momento de nuestro pasado y que ahí nos encontráramos con nuestro protagonista, es decir, el protagonista se encontrase con sí mismo en el pasado y hablasen sobre alguna cuestión de su infancia, o sea, de ese momento. Y esa sería un poco el hilo conductor de todas las historias, es decir, esas historias condicionadas por un poco esa consigna para cada una de ellas. Lo que por eso decía antes que lo que hace de ellas un ejercicio literario más complejo que la simple creación, simple entre comillas, obviamente, de un conjunto de relatos que tengan un hilo conductor de un protagonista o de una historia común. Por ejemplo, en esas memorias de un joven de aldea, el hilo conductor es el protagonista, es decir, que es un joven, es un niño que vive en el mundo rural y que va contando todas sus vivencias y todas sus historias. En este caso, ya digo, Bueno, me pareció así como fascinante justamente el el hilo conductor. condicionante es otro. Sí, sí, sí. Y bueno, ¿no? O sea, aquí estoy compartiendo en pantalla, o he compartido en pantalla un poco de lo que es su página personal, que ya estaremos dejando por aquí en la transmisión para que puedan dirigirse directamente. Y pues también hacerle una invitación a toda la audiencia de México, Latinoamérica, quienes nos ven también desde, pues, la madre hispana, que vayan directamente a Amazon, porque en Amazon están disponibles todas sus publicaciones conocidas. Pero también, no sé si nos puede hablar un poco del camino que ha desempeñado también haciendo un proceso de una editorial propia, ¿no? O sea, sobre todo, pues para quienes no competimos con las editoriales grandes que publican a veces bestsellers, y también quienes tenemos este proceso de creación de editoriales independientes. No sé si nos quiere hablar un poco de lo que hay, no solamente detrás del proceso de autopublicación, sino también de tener este reto de una editorial propia. Sí, ese es un proceso que todavía está un poco en fase incipiente, pero sí esa es la idea principal. Es decir, ahora mismo como marca editorial o como sello editorial, además de mis obras, ya hay varias obras de otros autores, de novelistas, de poetas. Incluso hay un proyecto conjunto de cómic en ese sentido. Y la idea fundamental es aprovechar las posibilidades que nos da las plataformas de autoedición, en este caso Amazon, para poder sacar adelante proyectos de autores que como no somos grandes conocidos o grandes bestsellers, pues las editoriales apuestan menos. Es decir, yo lo digo siempre, es decir, las editoriales son empresas, entonces como tal empresas tienen que funcionar en base a un rendimiento. El caso de la autopublicación y el caso en este caso, las posibilidades de plataformas como Amazon, BitBook o Kobo es poder sacar a la luz otros proyectos editoriales que las editoriales tradicionales no verían la luz. Yo, por ejemplo, en mi caso, es decir, tengo toda una colección que está ahora mismo a punto de salir el segundo número, que es de recuperación de literatura medieval gallega y en gallego, que una vez que se la presenté a las editoriales, todos me dijeron lo mismo, es decir, que es un proyecto muy bueno, muy bonito, muy espectacular, pero que económicamente no es rentable. Entonces, ¿cuál fue la idea? Pues aprovechar el mundo de la autoedición para estos proyectos que o a través de fundaciones o a través de este tipo de iniciativas pueden ver la luz.
Lo mismo con otros proyectos de otros autores con los que colaboro, que el caso, por ejemplo, de José Barbadilla, que es pintor y poeta, y sus obras combinan tanto lo que es la parte pictórica como el verso. Entonces, no tendrían posibilidades de salir a la luz si no fuesen así. El tema del cómic Oscuria, que con este caso también con otro licenciado en Bellas Artes con el que colaboro, pues se presentó a una editorial y la editorial dijo que era un proyecto muy interesante, pero que no les resultaba rentable. Entonces, un poco esa es la idea de este macroproyecto que está en fase inicial, que es ese futuro proyecto editorial. Ahora mismo, más que una editorial, es un sello, podemos decir, o una marca como tal, como marca editorial, Batel Edicions. Entonces, ahora mismo, dentro de lo que es Batel Edicions, estamos trabajando básicamente 4 escritores a los que yo me encargo de la parte de la edición, de lo que es un poco toda la parte de maquetación, de edición y la publicación a través en este caso, de una plataforma como es Amazon, que podría haber sido otra. Es decir, podríamos haber optado por llevar el material a una imprenta y sacarlo por el método tradicional, pero que Que sería también mucho tiene más sus complicado. ventajas Amazon, ¿no? O Sí, sea, aunque tiene sus situaciones frente a, pues no sé, ¿no? Las editoriales independientes, también tiene muchas ventajas porque si alguien en México nos está viendo y está interesado por la primacía de estas obras, pues desde México completamente y con toda la facilidad puede mandar a imprimir uno de estos libros, ¿no? De un proyecto tan interesante. No tenía conocimiento que también trabajaba usted el mundo medieval. sí. Justamente algo de por qué elegimos a veces transicionar a la autopublicación con estos temas es que son fascinantes, pero despiertan muy poco interés, ¿no? O sea, al final casi todas las personas que tienen la sombra hispana del catolicismo tienen que ver con una cuestión fundacional medieval muy concreta, ¿no? Muy mística. Y creo que si no conocemos nuestra historia, pues estamos obligados a repetir nuestros errores. Entonces, no sabía qué fascinante. Lo que sí observé en su reseña curricular es que ha trabajado también muchos libros de didáctica sobre la literatura y la escritura. ¿Nos podría contar un poco también cómo es esta transición de pasar quizás de lo didáctico, de lo pedagógico, de una enseñanza para tener unas buenas letras hispánicas y cómo pues ha atravesado esto para llegar justamente a posicionarse, a hacer sus propias creaciones? No sé si nos pueda compartir un poco más de ello. Sí, a ver, realmente son dos procesos que caminan paralelos, sobre todo desde el punto de vista de la formación. Es decir, mi formación fue formación filológica, es decir, como filólogo, como lingüista, y el tema de las obras didácticas fue algo que surgió pues, casi fruto de la propia inercia de mi trabajo. Es decir, yo soy profesor de secundaria y bachillerato en Galicia y me encontraba con un problema fundamental, es decir, que los materiales con los que estaba trabajando pues, me resultaban un poco incompletos, es decir, lo que me valía un libro no me valía el otro. Entonces dije o pensé lo siguiente, es decir, si el material que tengo no me sirve, pues vamos a crear un material propio. Y entonces empezaron a aparecer las primeras obras de didáctica y a partir de ahí fui adentrándome un poquito en ese mundo. Y la última obra así de carácter didáctico es un manual de oratoria, porque además de dedicarme al mundo de la lingüística, pues también me dedico al mundo de la oratoria. Entonces, fue un poco eso. Y la transición a la literatura es casi un paso obligado. Es decir, cuando uno trabaja en el mundo de las letras, en la literatura, acaba un poco bebiendo de todas esas fuentes y acaba desarrollando su propia obra, que es un poco más que dos procesos que uno siga al otro, son dos procesos realmente paralelos en ese sentido.
No, pues en realidad para nosotros conectar desde Oaxaca, pues una zona también de provincia de México, con una persona que se ha desempeñado en tantos campos y que también pues nos muestra que a veces estar interesado en la escritura y algo que yo apuesto mucho gracias también a estar familiarizados con las nuevas tecnologías, es que tengas toda la posibilidad pues de encontrar nuevos públicos, nuevos escenarios, conexiones como que te faciliten una transición, pero también qué diría, no sé si nos pueda compartir un poco, qué opinión tiene justamente de las personas como que se aferran mucho a los procesos tradicionales, quizás con los que crecimos ya hace una o dos generaciones, ¿no? Es decir, como yo entiendo y estoy de acuerdo porque todavía soy de esas personas que subrayaban fotocopias, que escribían en libreta, ¿no? Como todas las anotaciones, pero estamos transicionando a nuevos modelos de hacer literatura, de crear literatura, de compartir literatura también con generaciones que quizás ya no están tan interesadas en leer quizás las obras que nosotros leímos completas, ¿no? Que Dostoyevsky, que obras pues no sé, además, o justamente el Quijote, ¿no? Entonces, no sé si quisiera decirnos un poco de qué ventajas, qué desventajas, cuál es su opinión a partir de cómo, pues justamente su gran y fortuita utilización de redes sociales, pues le ha hecho marcar una trayectoria muy rastreable, muy posicionada, muy que se puede mirar a este extremo del mundo de lo que es su labor, ¿no? Como, ¿qué es lo que tiene que hacer concretamente el escritor y con la tecnología, ¿no? El escritor, el editor, el creador y la tecnología. Primero, no tenerle miedo. Es decir, eh, la tecnología tiene una ventaja fundamental, es decir, que nos acerca a todo el público. Es decir, la globalización tiene ventajas y desventajas, obviamente, como todo. Pero yo creo que tenemos que ser suficientemente inteligentes como para aprovechar las ventajas. Tú lo comentabas antes, es decir, mi perfil se puede rastrear perfectamente, se puede ver perfectamente lo que hago pues, a través de la página web, a través de las redes sociales, y eso permite crear una audiencia o un público que antes era imposible. Eh, la trayectoria fundamental de un autor hasta que es un poco la entrada de las redes sociales ya de forma plena era sacar un libro, presentar ese libro y ahí se quedaba un poco la cuestión. Y a partir de ahí captar lectores. Y ahora el proceso es diferente, es decir, el proceso inicial es presentar lo que uno tiene a través de las redes sociales, aportar a las redes sociales. Es decir, yo, por ejemplo, a través de Facebook tengo contacto con un montón de escritores, tanto con ya cierta trayectoria como que están empezando, que de repente te mandan a través de Messenger lo que están haciendo y te dicen, oye, ¿podrías revisarme este texto? ¿Qué te parece? ¿Cómo lo ves? ¿Qué se puede cambiar? Entonces, el diálogo entre escritores ahora mismo, sobre todo los escritores que podemos llamar independientes, es muy diferente al diálogo que existía antes entre los escritores, podemos decir, tradicionales. Es decir, se reunían en las tertulias, a esas tertulias podía ser público o no, pero su ámbito de actuación se reducía realmente a eso. Ahora las redes sociales te permiten poder leer lo que están haciendo otros, participar en iniciativas que de otra forma no sería posible. Es decir, yo he colaborado en revistas literarias tanto de este lado del charco como del otro, con diferentes publicaciones. De otra forma sería mucho más complicado. Tengo varios relatos en antologías de relatos que surgieron pues prácticamente a través de las redes sociales, es decir, a través de un grupo de WhatsApp de escritores. Hemos sacado pues por el Día de la Mujer una antología de relatos dedicados a la mujer, y dentro de poco va a salir otro conjunto de relatos dedicados a las madres. Es decir, eso lo permiten las redes sociales, ese contacto, esa colaboración,
ese poder estar ahora mismo, pues, gracias a vosotros, hablando con lectores de México. Yo he hecho entrevistas en Argentina, Colombia, Estados Unidos, y todo gracias a las redes sociales. Yo lo digo siempre, es decir, las redes sociales, igual que la tecnología, puedo pulsar un botón que no se va a romper. Esto no es de cristal, que se te cae al suelo y se rompe. Aquí podemos borrar algo y ya habrá forma de recuperarlo. Entonces, no hay que tenerle miedo a la tecnología para nada. Es decir, antes hablabas de editoriales y Amazon. Yo leía no hace mucho de un escritor, independiente que publicaba en Amazon. Decía que, claro, él se sentía muy dolido cuando decían que Amazon era el gran monstruo que acababa con las librerías locales y con autónomos locales, y decía, pero es que yo soy un autónomo. Yo tengo que cotizar todos los meses a la Seguridad Social como autónomo. En vez de publicar en una editorial, estoy publicando en Amazon. Si vosotros no me lo compráis porque lo vendo en Amazon, me estáis perjudicando a mí. Yo también soy pequeño comercio. Y entonces es verdad. Es decir, las posibilidades que nos da la autoedición a través de plataformas como son Amazon es independiente que después podamos llegar a conclusiones de que es el gran ogro que acaba con todo lo que hay a su alrededor. Entonces, la tecnología está para eso, para poder usarla. Yo la verdad me quedé fascinada con su expertise, porque de hecho algo que planteo mucho, sobre todo en mi escenario local, es que estamos también en una brecha digital muy fuerte, muy grande, ¿no? Donde pues las personas que en un lugar, por ejemplo, nosotros que somos Norte Global, donde no tenemos infraestructura necesaria, pues hay personas que no llegan a tener incluso una computadora en casa, o sea, por lo menos de mi estado, 70% de la población nunca ha abierto un correo electrónico. Pero al otro lado también están personas que teniendo todas las posibilidades, todos los recursos, toda la manera de autoenseñarse, también eligen no aprender, ¿no? Como estar eliminados del mundo virtual, cuando a mí me parece que es sorprendente que somos una ventana, ¿no? Antes, en efecto, si uno participaba en un coloquio, en un seminario, se quedaba hasta eso, ¿no? Y a lo mejor una red de contacto que te soporta de 4, 5, 6 personas, pero ahora hablamos de enlaces internacionales, de la posibilidad de que puedan leer su primacía, sus obras aquí en México, en China, en Norteamérica, en Argentina, en todo el mundo. Y creo que también es algo muy importante, ¿no? Que las generaciones, algunos incluso generaciones jóvenes, dicen, no quiero aprender esto, ¿no? Quizás un poco porque tiene toda esta habilidad y creatividad de haber enseñado a generaciones literatura, lingüística, didáctica, filología. No sé si nos pueda también como dar algunos consejos, tanto a las personas que estamos empezando a escribir, que estamos empezando a tener un proyecto editorial, que estamos empezando a querer, pues quizás para estos públicos, no sé si nos quiera dar algunos consejos, algunas recomendaciones a partir de su experiencia y también pues de lo que ha venido haciendo y desempeñando. Sí, si nos puede dar algunos consejos para nuestra audiencia. Sí, a ver, yo creo que es importante, primero, para a escribir, es fundamental que tengan claro que el público al que están dirigidos tiene que tener tiene que tener un cierto respeto. Es decir, tiene que ofrecerle un producto de calidad. No todo vale. El hecho de poder subir a una plataforma de autoedición lo que acaban de escribir, de cualquier forma, es decir, como si fuese un documento de Word, simplemente sin preocuparse mucho más, deben evitarlo. Yo reviso mis obras antes de sacarlas más de una vez, y al final me encuentro que una vez que la obra está publicada sigue habiendo algún error. Es decir, eso es inevitable. Pero tienen que respetar primero a quien va a leer su obra, a quien va a adquirir su obra, porque al final no deja de ser un producto que tú ofreces a los demás. Entonces, es muy importante que la obra tenga esa calidad. A veces nos preocupamos por lo que escribimos. No sé si esto que voy a escribir le va a interesar al lector.
no tenemos por qué interesarle a todos. Es decir, si yo escribo una novela de ciencia ficción, sé que va a haber todo un grupo de lectores a los que no les va a interesar. Si yo escribo poesía, pues sé que habrá lectores que ni se van a acercar. Pero a pesar de eso, a los que se acerquen, tienen que tener en sus manos un producto de calidad. Yo me quedé muy gratamente sorprendido cuando uno de los escritores a los que le maqueté su obra se la llevó a una librería, y la librería, el librero se sorprendió de que, no siendo un producto de una editorial, pudiese competir en calidad con cualquier producto editorial. Eso es lo que tenemos que buscar. Primero eso. Segundo, cuando uno escribe, escribe primero para sí, para uno mismo. Es decir, está contando algo, está sacando algo que lleva adentro, con lo cual ya desde esa perspectiva tiene que mimarlo, tiene que cuidarlo, tiene que buscar que esté bien redactado. Yo te puedo Es contar un hijo pequeño, ¿no? Efectivamente, mira, yo te puedo contar como anécdota que en mi novela 3 acordes para una antigua melodía, yo publico primero en gallego y después lo traduzco al castellano, pues soy originariamente escritor en gallego. Entonces, cuando estaba haciendo la traducción de 3 acordes para una antigua melodía, me di cuenta que había un desajuste de 15 minutos en los acontecimientos. Y alguien puede decir, bueno, vaya tontería, 15 minutos no se va a dar cuenta nadie. Obviamente nadie se iba a dar cuenta, pero me hizo volver atrás y decir, bueno, pues voy a reajustar esa hora, porque esos 15 minutos son fundamentales para la historia. Entonces, esos pequeños detalles son los que tiene que cuidar. La coherencia en la historia. No todo vale cuando uno escribe. Entonces, yo creo que eso es fundamental. Y escribir lo que a uno le convence, lo que a uno le gusta. Eso es lo fundamental. Y por otra parte, es lo que decía antes, la calidad en el producto que va a presentar. Porque es importante. Es importante. Yo hace unos días, una lectora de una de mis obras me decía, uy, encontré un par de errores ortográficos en el libro. Digo, ostras, pues lo había revisado varias veces. Bueno, pues ayer, sin ir más lejos, estuve como 2 horas y media revisando el documento, o sea, lo que era el formato digital, para corregir esos 2 errores, que al final era en una palabra que le faltaba una consonante y otra palabra que le faltaba una vocal. Es decir, que lo ves en cualquier obra editorial, de editorial importante, pueden aparecer perfectamente, y de hecho aparecen ese tipo de errores. Pero lo que es la autopublicación en este caso te permite cambiarlo y solucionar ese problema. Entonces, la corrección continua es algo muy importante, y la calidad del producto es fundamental. Sí, se dice que una obra no se termina, solo se abandona, y luego cuando uno vuelve a leer su propia obra después de tiempo, te das cuenta de más filtros, ¿no? Uno va tejiéndolo como más sutilmente y vuelve a ello, ¿no? Y de alguna manera también nos enseña cosas de nosotros mismos a través de esta. Pues a mí me sorprende cómo es que puede tener bueno, me imagino que es una cosa de todos los días, pues una habilidad tan grande dentro de la escritura, cuando en español, en lengua hispana, cuando no es su primera lengua pues propiamente es el gallego, pero ¿cuánta transición hay, pues por lo menos en su país, entre escritores que fluctúan en alguna de las formas habladas de otras clases de español y propiamente el español como algo más comunicativo? ¿Y no se ha pensado en traducirla en otros idiomas? A ver, te puedo contar que en Galicia realmente conviven 2 lenguas, es decir, convive el gallego y convive el español. Y hay un alto porcentaje de escritores que somos realmente bilingües y podemos escribir independientemente en una y en la otra. Yo, de hecho, tengo obras en poesía en gallego que no está traducida al español, y poesía en español que no está traducida al gallego. Te puedo contar como anécdota que Memorias de un joven de aldea, el título original es Lerias. Lerias en gallego son conversaciones intrascendentes. Entonces, cuando yo hago la traducción, digo, vale, si yo pongo Lerias en la obra en español, no se va a enterar nadie del significado. Y entonces me di cuenta que yo tenía un subtítulo que era Lerias, Memorias de un mozo de aldea, es decir, Memorias de un joven de aldea. Entonces fui a aprovechar el subtítulo en ese caso. Y me encontré con un problema fundamental.
Yo a la gente que lee en gallego le digo, no lo leas en español, porque pierde mucho, hay expresiones. De hecho la obra original, al final, lleva una especie de glosario en la que explica el significado de determinadas palabras que son de una zona muy concreta. Entonces, imagínate eso, una vez traducido, cuesta. Es decir, como no lo traduce otra persona, sino que lo traduzco yo mismo, cuando hago ese proceso de traducción, claro, a veces un poco digo, ostras, esto, qué raro me está sonando. Pero ya te digo, la ventaja que tenemos en Galicia es que podemos escribir en las dos lenguas. Por ejemplo, Camilo José Cela, que era escritor gallego, escribía en español, en gallego no escribió prácticamente nada, pero hay una obra que es Mazurca para dos muertos, que hay muchísimas palabras que no son del español, sino que son del gallego, que están ahí metidas. Y que no las tradujo porque perdería sentido la novela. De hecho, algún lector me dijo en su momento, dice, ¿por qué no dejaste el mismo título? Si la sonoridad que tiene el título en gallego y en castellano pierde muchísimo. Y yo, pero no puede ser, no puede ser. Si fuese en italiano sería parole, parole, con lo cual sería fácil el tema, pero en este caso no busqué, no encontré ninguna palabra que me encajase perfectamente para sintetizar un poco lo que es ese título. Entonces, sí son esas peculiaridades. La traducción al inglés perdería muchísimo más. Entonces, casi ni lo planteo en ese sentido, porque sería complicado. Y lo pienso como alguien que es filólogo, ¿no? Que en general, Sí. pues uno medio se entera de repente lo que dijo algún filósofo y digo, nos enteramos porque pasó por una traducción y otra traducción y otra traducción. Claro. Y yo recuerdo que decía un Fíjate, maestro, ajá, dígame. Sí, mira, yo ahora estoy trabajando en una traducción de una obra medieval que es la crónica troyana. La crónica troyana es el origen de la mayor parte un poco de la literatura medieval europea. La crónica troyana viene de la Ilíada. La Ilíada, la obra de Homero, y a partir de ahí un escritor francés que era Chrétien de Troyes, lo que hace es crear, a partir de esa Ilíada y de la Odisea, un poco de la historia de la conquista y destrucción de Troya, crea una novela, la primera novela prácticamente de la historia de la literatura europea. Y es muy curioso porque yo estoy adaptando al gallego actual la obra de gallego medieval. Y entonces la idea era haberla sacado en el mes de marzo. Antes de septiembre no va a salir. ¿Por qué? Porque yo cuando empiezo a hacer la traducción me encuentro con nombres de personajes que aparecen ahí que no existen, que están inventados. Entonces hay que buscar el nombre original, pasar previamente por la traducción por la obra francesa y llegar a la Ilíada. Entonces, el proceso de traducción, incluso un proceso de adaptación que hubiera sido muy fácil, que es coger esos nombres que aparecen en la obra medieval y dejarlos tal cual están, si quieres hacer algo un poco más acorde a la realidad, te requiere un esfuerzo mucho más importante. Entonces, las traducciones realmente tienen esa complejidad. Entonces, por eso, efectivamente, es decir, lo que es cómo llegan determinadas. Lo ideal sería leer en versión original, pero No claro, podemos. no podemos. Entonces, claro, yo hace un par de semanas me leí una de las obras que me apasiona, que es El arte de la guerra de Sun Tzu, pero tuve que leer una traducción en español. Claro, me hubiera gustado leer la obra en original, porque seguro que estoy perdiendo muchos matices, pero no es posible. Entonces, claro, el Y bueno, tema y la vida no nos va a alcanzar si a claro, duras penas aprendemos un segundo, tercer idioma ya es muchísimo sí. y aún así no vamos a acabar de leer toda la obra original de ese segundo idioma, ¿no? O sea, No, y pero es cierto que se pierden muchos matices en las traducciones, eso está claro. completamente. Sí, pero si usted mismo se traduce a sí mismo y está perdiendo los matices, ahora pues ni hablemos ya de las Sí, interpretaciones de alguien más que te leyó y que ni te conocía, ¿no? Porque claro. toda la sutileza. Maestro, ha sido un verdadero honor tenerlo aquí en nuestro estudio del Centro Intercultural Rosario Castellanos. Pues lamento un poco que fue siempre la tecnología, pues ya se estabilizó muy bien, pero
la entrada, la salida, corroborarlo, pues es un honor que un escritor tan prominente, tan destacado, tan importante a nivel pues internacional haya tomado en cuenta nuestro centro intercultural. Pues es de verdad un trabajo fascinante. Por aquí abajo han estado apareciendo en el estudio pues sus contactos, ¿no? Pueden buscarlo directamente en Google como Manuel Antón Mosteiro García. En Amazon está una gran cantidad de sus publicaciones. También pues se encuentra en todas las redes sociales, ¿no? LinkedIn, Facebook, donde tuvimos el honor de contactarnos. Y también está apareciendo ahora mismo el teléfono, el contacto, el correo electrónico, si alguien quiere saber más. Pues le agradezco muchísimo su tiempo, su participación, que se está, pues son 8 horas, 9 horas de diferencia, pues gracias por tomarnos en cuenta a este centro intercultural. Y no sé si quisiera darnos un mensaje de cierre para pues toda nuestra audiencia aquí desde Latinoamérica, desde también su país, Galicia. En Galicia. Sí, primero, antes de nada, agradeceros la oportunidad que me dais de poder compartir con vosotros este rato, con vuestros televidentes, iba a decir, pero bueno, esto no es televisión, con vuestros internautas, con vuestros seguidores, que me consta que no son pocos, y darme esta oportunidad de poder mantener esta grata conversación contigo, hablando de literatura. Fundamentalmente, pues que se acerquen a mi obra, tienen la posibilidad de hacerlo en formato digital, formato papel, sin ningún problema. Y como bien decías antes, habéis compartido todas mis redes, cualquier cuestión, cualquier duda, cualquier interés, sin ningún problema, estoy a disposición de todos vuestros seguidores para lo que sea oportuno. Y ya te digo, daros las gracias sobre todo a vosotros por darme esta posibilidad de compartir este rato contigo en este caso y poder hablar de una de mis pasiones, que es la literatura. Pues muchísimas gracias a todos los que estuvieron viéndonos en este momento, también para todas las personas que se van a reincorporar. Vamos a estar retransmitiéndolo. Si es la primera vez que visitan la página del Centro Intercultural Rosario Castellanos, les invitamos a suscribirse, a dejar sus comentarios y bueno, nos vemos hasta la próxima.